Hoy vamos a considerar, hermanos, algunas objeciones contra la doctrina de la perseverancia de los santos. Como hemos dicho varias veces, hermanos, a veces un principio se ve mejor cuando uno mira lo opuesto o cuando se presenta una objeción. Una objeción es como una idea que tiende a contradecir lo que uno está diciendo. Y es bueno este ejercicio. A veces es bueno objetarse uno mismo. No para que usted se siembre una duda, sino para que usted suponga o mire dónde está su fe. Luego de haber planteado, hermanos, de forma general, lo que es la perseverancia de los creyentes en la gracia hasta alcanzar la gloria, que se me hace que esta doctrina se está pareciendo más a la perseverancia del amor salvador de Dios sobre su pueblo, hasta que alcancen la gloria. Pusimos el fundamento bíblico y evidenciamos que en efecto es una doctrina bíblica. No la creemos porque están en las instituciones de Calvino, o porque los puritanos, o porque Spurgeon, no. Porque está en la Biblia, sustentada desde el Antiguo Testamento, demostrada en el Nuevo Testamento por preceptos, por ejemplos y por la misma teología que la Biblia maneja, lo que llamamos el cuadro general de la doctrina de la salvación, la cual, hermanos, en sus trazos más evidentes señalan que los creyentes tienen una esperanza segura de ser guardados por el poder de Dios hasta que lleguen al cielo. Sin embargo, hermanos, es cierto que esta doctrina ha tenido sus contradictores, personas que al no entenderla hacen objeciones, usando la misma escritura para destruir lo que en otros lugares, de manera clara y evidente, se enseña. Esta manera de hacer teología, escogiendo unos textos y sobreponiéndolos sobre otros para borrarlos, no es honesto. Es decir, esa teología donde usted mira un texto y dice, ese texto no va con mi teología. Entonces busca otro, así como con una calcomanía, y lo sobrepone y dice, ahora sí quedó mejor. Hermanos, ¿y qué hacemos con el texto que le quedó debajo? ¿Me hago entender? ¿Qué hacemos? Es la Biblia. Esto no es honesto. Cuando uno dice, mire, la palabra de Dios dice que las ovejas de Cristo no serán arrebatadas. Sí, pero la Biblia dice esto. O sea, con este texto borro este. Entonces, ¿quién gana la partida, hermanos? ¿El que tenga más habilidad de sacar textos como cartas? ¿Como si fuera un naipe? ¿Y gana el que le salga el as de copas? No, hermanos. La labor teológica tiene que ser honesta. Debe hacerse mirando todos los textos. Y debe hacerse la labor teológica de manera que los textos se expliquen armonizándose entre sí. No de forma conveniente, sino siguiendo una cuidadosa interpretación para hallar la armonía, no que usted le va a dar a la Escritura, usted no le confiere armonía a la Biblia. La Biblia tiene la armonía, lo que pasa es que no la hemos visto. No la hemos visto. Recordando, hermanos, lo que el Señor Jesucristo dijo cuando le respondió a Satanás, que él es el experto en tomar un texto y sobreponerlo a otro para borrar el texto de abajo. Que las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Es decir, que la Biblia no se contradice. Que una verdad bíblica no puede levantarse para derribar otra verdad bíblica, que si reconocemos que el Espíritu Santo es su autor, no hallaremos allí confusión, sino la más hermosa vindicación y armonía de la verdad. Quizás existen muchas objeciones, pero me voy a basar, hermanos, en las objeciones que un día el doctor Owen sacó para responderle a un tal Goodwin, pero no es nuestro Goodwin,
tranquilo, era otro, que era arminiano, no el Thomas Goodwin que nosotros leemos, el que fue compañero de John Owen y que hicieron ambos la confesión congregacionalista de Saboya, sino otro Goodwin, que él sí era arminiano. Y entonces John Owen, al leerlo, dijo, a mí se me hace que usted está embolatado en 3 cosas. Se las sacó y se las respondió. Entonces, hermanos, buscaremos, porque fue sabio Owen, de quien se dice que ha presentado la mejor defensa de la perseverancia de los santos. Pero buscaremos, hermanos, no hacerlo al estilo Owen, sino responderlas de forma sencilla, para que todos podamos ver que la Biblia se puede interpretar a sí misma para hallar la verdad. Estas son 3 objeciones. Si usted se da cuenta, todo lo que se dice en contra de esta doctrina, en alguna de esas objeciones cabe. La primera objeción que queremos responder es que la Biblia habla de personas que apostatan. Luego, eso significa que alguien que fue salvo se puede perder. La Biblia habla de la apostasía. Entonces, estoy hablando como quien objeta la doctrina, ¿no? Si la Biblia enseña la apostasía, o que hay apostasía, significa que alguien que es salvo se puede apartar de la salvación. La segunda objeción que veremos es que la Biblia exhorta a los creyentes a cuidar su salvación, a que vigilen por mantenerse en la gracia. Luego, si no se pudiera perder la salvación, esas exhortaciones serían innecesarias. ¿Por qué la Biblia dijera cuide su salvación si no se puede perder? Debe ser porque se puede perder. Es una segunda objeción. Tercera objeción, que enseñar esta doctrina arrojará inevitablemente a los que la crean al descuido y al relajamiento de la obediencia al Señor. Se dice, ¿usted cree que Dios habrá dado esta doctrina para que los creyentes se sientan tan seguros que se relajen en la vida cristiana y descuiden su obediencia? Bien, otra objeción y la responderemos, hermanos, y si Dios quiere, con sencillez. Primero, miremos, hermanos, la realidad de la apostasía. Apoyados en textos como Hebreos 6, 1 al 8, como Hebreos 10, del 26 al 39, no solo en estos textos, sino, por ejemplo, apoyados en ejemplos de personas que en la Biblia, personas que creyeron y hasta fueron bautizados y eran contados entre los creyentes y luego se apartaron. Muchos afirman que es posible caer del estado de gracia. Dice, solo para darle un ejemplo, para que usted vea lo que nos estamos enfrentando, dice por ejemplo Hebreos 6, 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo es imposible que los que alguna vez gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Cosas como estas y versículos por el estilo, pero pues no vamos a nombrar todos porque todos caen en la misma categoría de esos textos donde se nos habla de la apostasía. Ahora vamos a paso, al menos en esta primera objeción, a manera de catecismo, a responderla. Primero, ¿existe el pecado de la apostasía? Por supuesto, hermanos, que existe. Nosotros, hermanos, que creemos en esta doctrina, no vamos a negar otra doctrina para salir adelante y decir, no, eso no existe. Bueno, si el que objeta la doctrina cree que hay apostasía, eso no la hace errado. ¿Me hago entender? Sí, hermano. Existe el pecado de desviarse.
existe el pecado de apartarse o dejar la fe que un día se profesó. Es cierto que gente que profesó el Evangelio, que fue contada entre los cristianos, que quizás fueron parte visible de una iglesia, que trabajaron por el Señor, que quizás hasta trajeron personas al Salvador, luego se apartaron y se fueron para el mundo y posiblemente murieron en él. Es una verdad bíblica, es innegable, la apostasía existe y es un lamentable desenlace de algunos profesantes. Segunda pregunta de catecismo: ¿quiénes apostatan? Primero, ¿existe el pecado de la apostasía? Sí, hermanos, ¿lo creemos? Gente que profesa la fe se aparta. Sí, eso se ve. Segundo, ¿quiénes apostatan? Y aquí es donde está la confusión, hermanos. Y es asumir que todos los que profesan la fe y andan como cristianos lo son verdaderamente. De hecho, hermanos, profesar, esa palabra es clave. Profesar. De hecho, los verdaderos creyentes profesan la fe, la abrazan visiblemente. Los verdaderos creyentes se confiesan cristianos, participan de las bendiciones celestiales, están en el pueblo de Dios, pero escúchese, no todo el que profesa la fe, no todo el que abraza visiblemente la fe, no todo el que anda con los cristianos y participa de algunas bendiciones celestiales es un creyente. Los textos usados regularmente para entender esto hablan de las personas desde la perspectiva de lo visible. Entienda que la Biblia en muchos textos se va a referir a las personas como se ven, no como son realmente, sino como se ven. En Juan 2, 23 y 24 dice: estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Note que aquí Juan está hablando de la gente como se ve. ¿Y qué se veía de esta gente? Que habían creído. Entonces les va a decir, creyeron. Juan no está mirando a estas personas desde la perspectiva de lo que pasaba en su corazón, sino de la perspectiva de cómo se veían en su momento. Y entonces dice que cuando vieron al Señor que hacía milagros, la gente creía en Él, desde la perspectiva de cómo se ven. Bueno, pero nos dice algo importante, que en cambio el Señor no estaba viendo las cosas desde la perspectiva de cómo se ve, sino de cómo es. Y entonces no todos los que creyeron o se veían que creían eran creyentes, porque el Señor sí conocía el corazón. No le voy a citar todos los textos donde esto puede ser verdad. Le estoy enseñando que la Biblia a veces va a hablar de una persona como creyente porque visiblemente parecía esto, porque andaba con el pueblo de Dios, porque estaba con los creyentes, porque participaba de las ordenanzas. Pero hermanos, si su fe era real o no, esto es discernible con otros ojos. Entienda esto. ¿Quiénes son los que apostatan? Apostatan, hermanos, en la Escritura, los que profesan fe, no los que tienen fe verdadera. El cristiano profesa la fe, es cierto, pero no todo el que profesa la fe es cristiano. ¿Lo estoy confundiendo? No.
Los creyentes profesamos la fe y lo profesamos en el corazón y afuera, lo profesamos. Nos unimos al pueblo de Dios, participamos de bendiciones espirituales, eso es verdad. Pero no todo el que profesa la fe, no todo el que se ve como un creyente, no todo el que está unido visiblemente a una iglesia, no todos son verdaderos creyentes. Usted puede hacer todo eso y todavía no ser uno. Note cómo la Biblia, al menos en el texto que leímos de Hebreos 6, 4 al 6, habla de los apóstatas. Dice que fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu, que gustaron de la buena palabra y que gustaron de los poderes del siglo venidero. Este es un lenguaje cuidadosamente usado por el apóstol y nos habla de una iluminación, no de regeneración. Gente que profesa pueden ser iluminados. Sí, gente apóstata puede entender de manera maravillosa la voluntad de Dios porque son iluminados. Dice además que degustaron o gustaron del don celestial. Esta palabra gustar va como en contraposición a lo que el Señor dijo, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre. Eso es distinto. Gustar que comer. Pero estas personas parece que degustaron. Es decir, hermanos, son personas que no solo pueden haber entendido las cosas del Evangelio con su mente, también pueden llegar a disfrutar de las cosas celestiales. Hermano, mire, si un individuo, si un no creyente está entre el pueblo de Dios, cuando Dios bendice a su pueblo, algo le alcanza a él. Algo le alcanza, como a hijos de nosotros. Si no son creyentes, que no sean creyentes, no son regenerados, pero cuando Dios lo bendice a usted, a él le alcanza. Él está gustando del don celestial. No como un creyente, pero sí se puede hacer eso, lo que le digo. Dice además que participaron del Espíritu. Hermanos, es una participación externa del Espíritu. Cuando el Señor, por ejemplo, manda una calamidad, el Espíritu también a esas personas las puede retener para que no hagan tanta maldad. Ellos pueden participar de ciertas operaciones que el Espíritu hace en los no creyentes, pero que a la vista usted dice, parece un creyente, porque se corrigió, porque teme. Pero hermano, dice que son participantes, no que están siendo habitados o vivificados por el Espíritu. Dice que gustaron la buena palabra, quizás hermanos, en su entendimiento, o que la palabra los alcanzó a influenciar en su vida, en su pensamiento. Pero en todo este texto, hermanos, la Biblia se cuida en llamarlos verdaderos creyentes. Y esto queda claro, porque después de decirnos que estas personas fueron iluminados, gustaron del don celestial, etcétera, etcétera, en el versículo 9 dice, pero, mire estas personas, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces no estaba hablando de cristianos. Dice, mire esta descripción, pero en cuanto a ustedes, oh amados hermanos, ustedes que sí son hermanos, de ustedes estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Entonces lo anteriormente descrito no pertenecía a la salvación. Pertenecía a esas operaciones que un profesante puede experimentar.
También en 2 Timoteo 2, 17 al 19, vemos a dos apóstatas, pero también vemos la explicación del apóstol. Dice que la palabra, su palabra, carcomerá como gangrena, un falso evangelio, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, que apostataron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, ¿dónde quedamos o dónde nos dejaron a Himeneo y Fileto? Desviados de la verdad, que trastornan la fe de algunos. Pero, dice el apóstol, pero, por el contrario, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, esto fue Himeneo y Fileto, pero no es lo que le pasa a los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes tienen un sello. ¿Cuál es ese sello? Uno, que Dios los conoce internamente. ¿Sí ve? Los conoce. Y segundo, que se apartan de iniquidad. Ahí está el sello de Dios. ¿Cómo sabemos que Himeneo y Fileto no eran de estos? Porque se alejaron de la verdad, cayeron en iniquidad. Sí, hermanos, esta gente era vista como maestro, pero interiormente el Señor los conocía. Eran hipócritas, porque el Señor sabe quién es de Él y por supuesto sabe quién no es de Él. Y lo demuestra, ellos lo demuestran apartándose de la iniquidad. ¿Qué podemos concluir? Entonces, ¿existe el pecado de la apostasía? Sí, hermano. Segundo, ¿quiénes apostatan? Apostatan los profesantes, no los verdaderos creyentes. ¿Qué podemos concluir? Que clara y evidentemente la Biblia enseña que los elegidos, los verdaderos creyentes, no pueden caer de la gracia. Entonces tenga eso. Es como nos enseñaron a razonar antiguamente. Mire esta verdad, primera premisa. Vimos hace 8 días, claro, es evidente que los creyentes verdaderos no pueden apostatar. Mire esta otra premisa. La Biblia enseña que algunos que profesan la fe se apartan, se desvían o apostatan de la fe. Por lo tanto, aquellos que profesan la fe y apostatan no son verdaderos creyentes. ¿Sí? Es un silogismo. Apréndaselo. La Biblia dice que los verdaderos creyentes no apostatan. La Biblia enseña que algunos que profesan la fe apostatan. Conclusión, hermanos, que aquellos que profesan la fe y apostatan no son verdaderos creyentes. Es más, hermanos, la prueba de que su fe es verdadera es que perseveran. Esa es su prueba. Si perseveran, era real. Si no, como Himeneo y Fileto, se ve que no. Si alguno se desvió o se perdió, comprueba inmediatamente que no tenía esa fe salvadora. Si la gracia no triunfa, no era gracia salvadora. Si la fe no vence al mundo, no era fe salvadora venida de Dios. Si no hubo perseverancia en la fe, nunca hubo un llamamiento eficaz a Cristo. Si no hubo capacidad para permanecer, jamás hubo capacidad para creer, aunque en muchos casos, a juzgar por lo externo, así parecía. Entonces, yo dirigiría mi objeción a otro lugar. No a si un creyente puede perderse. Yo dirigiría mi objeción a, ¿soy yo un verdadero creyente o soy un profesante? Dirija la pelea a donde debe. No la dirija a la Biblia. No pelee. Los creyentes no se pierden. Dirija la objeción a su propio corazón
y pregúntese, ¿soy un verdadero creyente? Eso es lo que debería pensar. No si se pierde o no un creyente, no se perderá. Pero hay algunos profesantes que se creen creyentes, que andan dentro del pueblo de Dios visiblemente, que han modificado su lenguaje y hasta su horario porque hacen devocional. Con todo y eso, hubo un hombre más piadoso que ustedes, se llamó Judas. Fue un apóstata. Ni siquiera si es un maestro de la congregación, porque que eran Himeneo y Fileto, hermanos, maestros. Entonces la pregunta, la objeción yo la dirigiría hacia el propio corazón. ¿Soy yo tan solo un profesante? ¿O soy un creyente que también profesa la fe? Segundo, la segunda objeción, las exhortaciones bíblicas a permanecer en la fe. Muchos afirman que ya que la Biblia exhorta a los creyentes a cuidar su salvación y a que vigilen por mantenerse en la gracia, luego es porque se pudiera perder la salvación. De lo contrario, estas exhortaciones serían innecesarias. ¿Por qué? ¿Por qué Dios diría, cuiden su salvación si estamos seguros en ella? Hebreos 2:3 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, etcétera, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Solo, hermanos, por dar algunos ejemplos de las exhortaciones bíblicas a que nosotros debemos cuidar nuestra salvación, no descuidar nuestra salvación, vigilar nuestra salvación. Bueno, responderemos también paso a paso. Lo primero que debemos afirmar es que Dios ordena ciertamente cuidar nuestra salvación y ocuparnos de ella con temor y temblor. Nosotros los que creemos en la perseverancia final, no miramos estos textos y decimos, estas exhortaciones no parecen ir con nuestra doctrina. Eso suena arminiano. Quitémoslos del ladito. No, hermanos. La Biblia enseña, se lo acabé de leer, que Dios ordena ciertamente a los creyentes a cuidar su salvación y a ocuparse de ella no ligeramente, sino con todo temor y temblor. Hace parte de nuestra responsabilidad en la gracia velar, orar y ejercitarnos en todos los medios de gracia, tal y como el mismo Señor lo quiere y nos lo ha revelado. Los que creemos en la perseverancia de los santos, no vemos estos mandamientos como opuestos a la perseverancia. No los borramos de la mente o los pasamos por alto como versículos arminianos. Es voluntad de Dios que aquellos que hemos recibido el don gratuito de la salvación, nos esforcemos por cuidar la salvación, por crecer en la fe y que nos esforcemos en la gracia para perseverar hasta el último día. Que no quede duda, sí creemos en esos textos. Que debemos cuidar la salvación, es cierto. Que debemos perseverar en ella, es cierto. Que debemos darnos a los medios de gracia con corazón, con asiduidad, como algo que necesitamos, es cierto. Esos textos no son arminianos. Son venidos del bendito Espíritu Santo. Y que no podemos descuidar nuestra salvación, hermanos. Y que debemos trabajar con ella, en ella, con temor y temblor, temblando y temiendo a Dios. Eso es verdad, hermanos.
Lo segundo que responderíamos es que tener la obligación de hacer algo o la responsabilidad de hacer algo no significa tener la capacidad para hacerlo. La capacidad natural para hacerlo. Así como Dios ordena a todos los hombres a que se arrepientan y crean, lo que no demuestra que tengan la capacidad natural para hacerlo, si no es porque previamente la gracia los capacita. Hermanos, los santos somos llamados a perseverar, cuidar nuestra salvación, ocuparnos en la gracia, lo que no es un indicativo que tengamos la capacidad en nuestra propia naturaleza o fuerza para hacerlo. Dios nos muestra de lo que somos responsables, lo que no significa que en el terreno de nuestro corazón caído tengamos toda herramienta para poder perseverar. No. Tenemos la responsabilidad, pero no tenemos la capacidad. Aunque Dios haya puesto los medios de gracia para preservar nuestra fe, no asume nuestra capacidad, pues solo podemos perseverar a través de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Y la Biblia no oculta esto. A veces es difícil entenderlo, reconciliarlo en nuestra mente. Pero, hermanos, la Biblia dice que debemos ocuparnos con temor y temblor en nuestra salvación. ¿Por qué? Hay un porqué en Filipenses 2:13. Nos da una razón. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí está nuestra responsabilidad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, quizá esto no lo podamos reconciliar con facilidad, pero es la verdad. Que debemos ocuparnos de nuestra salvación es cierto. ¿Por qué? Porque Dios nos capacita en su gracia para hacerlo. A algunos les gustaría que el texto dijera algo así como: ocúpense en su salvación, Dios les dará ayuda. No, eso no dice. Él dice que Él produce en nosotros el que queramos perseverar y el que podamos hacerlo. Pero algunos en el otro lugar, en el otro extremo dirían: pues ya que el Señor produce, ¿para qué nos ocupamos con temor y temblor? Ni la una ni la otra. Ocuparse en la salvación con temor y temblor, sabiendo que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Nuestro deber y la gracia de Dios no se oponen en ningún punto en el asunto de la santificación. Aunque obviamente, hermanos, la gracia sobrepasa nuestro deber. No podemos realizar nuestro deber sin la gracia. Es más, la gracia nos es dada para que podamos cumplir nuestro deber. Así que negamos que los hombres, aun el mejor de ellos, tengamos en nosotros mismos y por sí solos algún poder, habilidad, fuerza o vigor aceptables delante de Dios para inclinar nuestro corazón a la realización de lo espiritualmente bueno o para producir de una manera evangélica de caminar con Dios. Entonces, como tercero, esta es mi conclusión del segundo punto, los creyentes que tienen la responsabilidad de cuidar y ocuparse de su salvación con temor y temblor, lo hacen y lo harán por la gracia y el poder de Dios que concede, provoca y sostiene la fe de los creyentes y los inclina así a esforzarse y permanecer en Él. Y ellos, en efecto, se ocupan esforzadamente en su salvación.
Esto es lo que se llama, hermanos, la concurrencia de la gracia divina y el deber humano. Y es que usted realmente se esfuerza, usted realmente teme, usted realmente se abnega, usted realmente camina, ora, usted realmente hace eso. Usted cuida su fe, usted vigila su fe, pero lo hace por la gracia y el poder de Dios, quien concede, provoca y sostiene la fe de los creyentes. Ellos no perseveran simbólicamente, no hacen una representación de estarse esforzando en la vida para llegar al cielo. No, hermanos, en verdad los creyentes oran, temen, se sacrifican, mortifican sus pecados, resisten la tentación, todo esto para su salvación, pero hacen todo esto por gracia divina. Alguno dijo, ¿cómo andar entonces? Bueno, yo me voy a copiar de las palabras de alguien que dijo, para que no luche en su mente con estos misterios, haga esto. Usted va a vivir su vida cristiana como si todo dependiera de usted, sabiendo que todo depende de Dios. ¿Ya? No sé si le ayudó o lo dejé en el mismo lugar, pero no encuentro otra manera mejor de expresarlo. Viva su vida cristiana como si todo dependiera de usted, como si todo dependiera de su esfuerzo, de su abnegación. Hágalo todo como si dependiera de usted, sabiendo, entendiendo que todo depende de Dios. Bien, tercer objeción, y es el peligro de la negligencia en la vida cristiana. Muchas personas sugieren que la doctrina de la perseverancia final de los creyentes hasta la gloria es por su propia índole y naturaleza un estímulo para la carne, que esta doctrina es perjudicial para la piedad, para las buenas obras, para la oración, la vigilancia y para todos los ejercicios santos de obediencia sacrificial al Señor. Se piensa, erróneamente, pero se piensa que si se le enseña a los creyentes que están seguros en la fe, que van a ser guardados, que ellos perseverarán, que nunca caerán de la gracia, que llegarán al cielo, se piensa que esta información va a tender a menospreciar o minimizar las exhortaciones bíblicas y hasta los mandamientos bíblicos. Se piensa esto, que ustedes después de una predicación así, como la de hoy, diciéndoles, hermanos, usted es creyente, está seguro en la fe, Dios lo va a guardar, Él lo va a preservar, que ustedes van a decir mañana, ¿para qué hago devocional? No me voy a perder, ¿no? Dios me guarda. ¿Para qué oro? ¿Y para qué obedezco este mandamiento? Más bobo yo, si no me pierdo, ¿verdad? Entonces, la gente asume que después de una exposición así, y en medio de esta exposición, ustedes están siendo estimulados a no obedecer, a borrar los mandamientos, a ponerse menos vigilantes contra el mundo, Satanás, el diablo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no se pierden. Gente piensa que quien entiende esta doctrina se volverá ocioso y sin fruto y va a tomar una posición pasiva en la vida cristiana. Algo así como, si Dios quiere que yo ore, Él me producirá el querer como el hacer. Y llevo 3 días que no me lo ha producido. No me lo ha producido. Si Dios quiere que yo me congregue, me dará el querer como el hacer. Y todavía ahí estoy, no vengo a orar, tranquilo.
Si Dios quiere que cambie mi carácter, ya me lo hará saber, todavía no. Hermanos, de manera preliminar debo decirle que si una persona que afirma creer en la doctrina de la perseverancia final de los creyentes, al mismo tiempo es liviana o se regodea de poder vivir una vida pecadora y hasta disoluta, lo hace no por lo que enseña realmente esta doctrina, lo hace porque ama al pecado y toma como excusa la Biblia. En este caso, encontró una doctrina, pero pudo haber tomado otra para igualmente darle rienda suelta a su ociosidad, a su pereza espiritual, a su pasividad, a su relajamiento en el alma, para darle rienda al pecado. Esto no es más que aborrecible. Pensar así es pensar como un apóstata. Pensar así no engrandece la gracia, la minimiza. El que piensa que porque está seguro en la fe, tiene un permiso explícito o implícito para pecar, porque al final Dios lo va a salvar, a esta persona no le ha amanecido, no sabe ni lo que entiende ni lo que dice. Puede recitar bla, 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 algunos teólogos y algunos textos, pero se le olvidó que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Nadie lo verá. Y eso está en la Biblia. Supere eso para que se eche a pecar. Mientras no lo supere, ahí tiene esta roca donde se va a estrellar su barco. Y usted es el del naufragio. El principio seguirá levantado, porque la palabra de Dios no pasará. Esto es aborrecible, pero respondamos la objeción misma. Primero, ¿qué responderíamos al que nos dice, es que esa doctrina va a tender a ser negligente a la... Bueno, ¿qué parte de perseverancia en la fe no entendió? Es decir, si entendió que la perseverancia del creyente es la perseverancia del creyente en el pecado hasta que llegue al cielo, pues no entendió. Esto no es lo que dice la doctrina. La doctrina de la perseverancia es perseverancia en la fe, no perseverancia en el pecado. ¿Quién le dijo eso? Nadie en la sana doctrina ha definido eso así. ¿La perseverancia es la perseverancia en el pecado hasta que llegue al cielo? No, es la perseverancia de los creyentes en la gracia hasta que llegue al cielo. De ninguna manera. Es la perseverancia en el creer. La doctrina dice que el creyente perseverará en el creer. Es la perseverancia en la santidad. Es la perseverancia en la gracia. Es la perseverancia en la obediencia hasta que lleguemos a la gloria. Los elegidos son llamados del pecado a Cristo y en Cristo son preservados en Él, en santidad, en la fe del Hijo de Dios. Esta doctrina no es la perseverancia en el pecar hasta que lleguemos al cielo. La obra de Cristo es salvar a su pueblo de sus pecados, no salvarlos en sus pecados, sino salvarlos de sus pecados. El ordo salutis incorrecto es este: elección, llamamiento, vida en pecado, glorificación. Este ordo salutis es del infierno. Ese no es bíblico. Nadie acuse a la Reforma de enseñar esto.
No está ni en nuestros textos, ni en catecismos. ¿Quiere hacer un muñeco de la Reforma? Hágalo mintiendo. Pero nadie en la sana doctrina ha enseñado elección, llamamiento, vida en pecado, glorificación. No, arminiano, no mienta para salvar su pellejo de la aplastante evidencia de la Biblia. Sea honesto, porque en ninguna parte, ni de nuestros catecismos, ni de nuestros libros, se enseña que después del llamamiento viene una vida en pecado y que somos guardados allí y luego somos glorificados. El ordo salutis, correcto. Elección, justificación, santificación, perseverancia y gloria. Recuerde lo que dice la promesa de preservación en Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino. Bueno, calzada y camino, perfecto. ¿Cómo se llamará ese camino? Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, camino de santidad, por torpe que sea, no se extraviará. Los que no se extravían son los que andan no en cualquier camino, en el camino de la santidad. Dios estará con ellos. Ellos son los que perseveran hasta el fin. Así que respondemos así primeramente. Segundo, nuestra segunda respuesta es que nos parece que esta objeción es sumamente legalista. Porque asume esta objeción de que si usted aprende esto, usted se va a relajar en el pecado, porque igual como no pierde la salvación, usted va a estar tranquilo. Es una objeción muy legalista, porque asume que si el asunto no corresponde a salvación o condenación, los creyentes perdemos todo motivo para obedecer. Eso es pensar que los creyentes solo queremos a Cristo para salvar nuestro pellejo del infierno. No más. Y que si el asunto no corresponde a cielo o infierno, entonces perdemos todo motivo de obediencia. Esa objeción asume que a los creyentes no nos importa Dios, su gloria. Esta objeción asume que nosotros no podemos obrar sino de forma utilitarista. Esto es, si ganamos algo. Porque si ganamos algo, obedecemos. Si no ganamos nada, no obedecemos. Es una objeción muy legalista, hermanos. Muy, muy legalista. Sobre todo, hermanos, nos parece legalista a quienes hemos entendido que habiendo sido pecadores, hemos sido recibidos en amor a la gracia salvadora. La doctrina de la perseverancia estimula el amor, el motivo mayor para obrar como cristianos. Entonces piense usted, ojalá usted no caiga entre ese legalismo. Cuando usted va a hacer algo, entonces usted dice, si lo hago pierdo la salvación, si no la mantengo, mejor no lo hago. Así es que razona usted. O sea, usted no tiene otro motivo para obrar. Lejos de nosotros eso, hermanos. Nosotros no estamos por el Señor solo por el cielo. No, hermanos. Eso nos haría utilitaristas, es decir, realmente Dios no nos importa. ¿Qué nos importa un puente? A usted le importa llegar a donde lo lleva el puente. Para nosotros sí nos importa el puente, que es Cristo. Le amamos, le adoramos. Nosotros no solo medimos las cosas, ¿me pierdo o me salvo? Hermanos, ¿dónde está el amor de Dios, la lealtad, el cariño al Señor? ¿Acaso los creyentes no podemos obedecer por amor al Señor, a su gloria, a su nombre y a su honor?
Pues claramente el apóstol Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sí ve lo que nos obliga, hermano? El amor a Dios. A nosotros nos obliga el de, ay, si no hago el devocional me pierdo. ¿Eso no nos obliga? ¿No sea usted legalista? Ay, si no me congrego, de pronto me pierdo. ¡Legalista! Es que si no obedezco, ¿qué tal me pierda? Es que si soy fiel a mi esposa, si no soy fiel a mi esposa, ¿qué tal me muera siendo adúltero y me pierdo? Eso es el amor de Cristo nos constriñe. Miramos a Cristo, amamos a Cristo, y eso es lo que nos obliga. Por supuesto que queremos ir al cielo, pero amamos a Cristo, eso es lo que nos sostiene. ¿Quiere un cielo? ¿Sabe qué haría bien Dios con usted? Armarle un lugar paradisíaco, lindo. ¿Quiere un lugar bonito? Tómelo, vaya, aunque Él no esté allí. Aunque Él no esté allí. ¿Quiere un lugar bonito? ¿Quiere no tener problemas? Téngalo, vaya a ese lugar. Aunque Él no esté allí. Y espero que ninguno estaría satisfecho de ir a un lugar así. Porque el cielo es el cielo, no por lo bonito, sino porque Él está ahí. Donde Él no esté en la eternidad, ese es el infierno. Hermanos, todos tenemos un legalista dentro, pero eso también lo estamos crucificando con sus pasiones y deseos. Un momento. O sea que si Dios me dice, tranquilo, que por eso no va al infierno, entonces ¿me voto al pecado? No, hermanos, amamos al Señor. Y tercero y final, hermanos, la perseverancia de los santos confiere el fundamento verdadero para el ánimo en la obediencia. Esta doctrina, en lugar de volvernos relajados, nos confiere ese fundamento que anima nuestra obediencia. Es como ese soplete que se usa cuando los hermanos que tienen chimenea, tienen ese fuelle que aviva el fuego. Bueno, los que no tienen el fuelle usarán la tapa de la olla grande para su chimenea. Para sus chimeneas, hermanos. Hay un fundamento que anima nuestra obediencia. Piense, ¿qué es lo que usted lo anima a obedecer? ¿Cuál es ese viento que le da en la espalda para que usted se mueva a obedecer, a adorar a Dios, a orar? Hermanos, el viento que nos da en la espalda y en el corazón para obedecer no es el miedo, no es la inseguridad, ni la ansiedad de perder la salvación. Me supongo que gente, a menos que tenga algo que perder o algo que ganar, no se ve animado a perseverar. Entonces, ¿sabe cómo aguijonean su conciencia? Pensando en el castigo o en la recompensa. Y así se dan ánimo para obedecer. Porque si no hay miedo o recompensa, si no hay palo o zanahoria, no obedecen. Ay de usted que no ha entendido el Evangelio. Primera de Juan 3, 2, 3 nos señala lo que realmente aviva el fuego de la obediencia en el corazón de los creyentes. Amados, ahora somos hijos de Dios. Mire cómo empieza, dándonos la calidad del Hijo de Dios. O sea, ahora que somos hijos de Dios, en esta calidad de que hoy somos hijos de Dios, aún, a pesar de que somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, esto es en su segunda venida, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Esa es nuestra esperanza. Y todo aquel
que tiene esa esperanza de verle y de ser semejante a Él, todo el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Dígame usted, a lo largo de ese texto, ¿cuál es el viento que nos da en la espalda o en el corazón que nos impulsa a obedecer? La esperanza de ser semejante a Él. No el miedo, no el infierno, no la condenación. Lo que nos motiva a perseverar no es que algún día podamos ser como Judas, más bien que un día seremos como Cristo y le veremos tal como es Él. Gloria a Dios, hermanos, por su bendita esperanza. Perseveremos en esta gracia. Oremos.